tal amigos? Estamos aquí una vez más en el Estado del Estado, donde pretendemos hablar de los temas de la agenda pública en un lenguaje pues más entendible, y para eso, como siempre, tengo un par de secuaces que pretenden ayudarme en la proeza. Por un lado tenemos a Matthew Cisneros. ¿Qué ole? Buen día. Por otro lado tenemos a Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy tenemos la fortuna que nos acompañe una colega también de estudios políticos y gobierno, que se ha desempeñado en temas de políticas públicas, de transparencia y un montón de cosas que ya nos platicará ella. Tenemos a Fabi Garibaldi. Ahí lo editas, por favor. Fabi Garibaldi. Muchas gracias por la invitación, qué gusto coincidir con los tres de nuevo después de la carrera. Qué bueno. Bueno, platicábamos precisamente con Fabi. Ella se desempeña en Jalisco Cómo Vamos y también en Cintra. Esto está muy relacionado con temas de observar el gobierno, observar lo que están haciendo las instituciones políticas o instituciones gubernamentales. Para eso me gustaría que platicáramos o hagamos una especie de abordaje teórico conceptual a los temas de transparencia que se vienen dando en un contexto, pues, digamos, no tan viejo, ¿no? Es algo que se viene dando en los últimos años, yo creo que desde la transición de Fox a la fecha, y es algo que no existía en la época del PRI hegemónico. Ahí nada era transparente, como ustedes sabrán. ¿O sí, Matthew? No lo sé, pues seguramente no. Era un partido que estaba en el gobierno y un gobierno que estaba inmersamente en el partido. Había una simbiosis muy extraña que impidía evidentemente los procesos de transparencia y rendición de cuentas, creo yo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues adelante con la invitada. Platícanos acerca de la transparencia. Bueno, pues de entrada, la transparencia tiene que ver con la apertura de la información, de las decisiones, y en específico del gobierno, tiene que ver con abrir todo lo que se hace en el gobierno, cómo se estructura, cómo opera, y la transición a la democracia en este país, pues la verdad fue muy importante para que existiera o surgiera una agenda de transparencia, de rendición de cuentas y de fiscalización, que podríamos decir que son como los tres elementos claves para fortalecer a las instituciones y para fortalecer precisamente a las democracias. Y aunque tenemos una joven democracia y también una joven transparencia, creo que en el país han existido algunos avances, sobre todo se han creado algunas instituciones, tanto públicas como organizaciones de sociedad civil, que han agarrado a la transparencia como una bandera muy importante para promover, tener mejores gobiernos y para conocer mejor qué hacen los gobiernos y sobre todo para poder incidir en las decisiones públicas. Claro. Entonces podemos asumir que van de la mano. La transparencia es como un elemento intrínseco de la democracia, ¿no? Del proceso de democratización. Bretón, perdón. Es un elemento importantísimo en las democracias, ¿no? Que generan que haya más calidad, que haya que la democracia se desarrolle, ¿no? Entendiendo la democracia no como un punto de llegada, ¿no? Sino como todo un camino, ¿no? Toda una transición, un desarrollo, y además como un ente dinámico que se está modificando, que está en constante movimiento, ¿no? Entonces la transparencia, pues sí, como dices tú, es algo joven, ¿no? Como la joven democracia. Podríamos, no sé si estar o no de acuerdo, pero a mí me parece que la democracia en México llega a partir de la primera gran transición, ¿no? Que fue la alternancia que hubo del PRI al gobierno de Fox, y con ello llegó también la transparencia, aunque ya había intentos anteriores, ¿no? Desde incluso en la década de los 70 con Reyes Heroles, ya había intentos ahí por meter el tema de la transparencia, pero llega a México ya a partir del sexenio de Vicente Fox, y que si no mal lo recuerdo, Jalisco llegó antes a la transparencia. O sea, en Jalisco somos pioneros de transparencia, ¿no? En cuanto a tener ya una ley, digo, ahorita me parece que es una ley general, ¿no? Lo que rige la transparencia, pero había una ley nacional, ¿no? Y las leyes estatales. Pero bueno, creo que ese es uno de los grandes motores, ¿no? Para tener esta democracia, que además es una cosa bien sencilla, ¿no? Que es, para mí el concepto yo lo definiría como saber lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y saber en qué gasta sus recursos, que en el tema ya de la fiscalización, pero sobre todo es saber qué es lo que está haciendo, y me parece que es como una idea muy, pues casi como si pusiéramos una lupa, ¿no? En lo que está haciendo el gobierno, pero al mismo tiempo no solamente poner una lupa, sino poner todo el gobierno dentro aquella caja negra de David Easton, ¿no? Ya más bien sería una caja transparente, ¿no? Y donde pudiéramos verlo desde todos los conceptos. Sí, justamente la transparencia me parece que es un elemento fundamental, como ya se dijo, de las democracias. Fortalecen el Estado de Derecho. La transparencia, coincido con tu concepto, es observar a los gobiernos, que la ciudadanía, que las organizaciones de la sociedad civil observen qué es lo que está haciendo el gobierno, lo bueno y lo malo.
Y la transparencia te promueve una rendición de cuentas más sólida y te promueve un combate, una inhibición de la corrupción de manera más fehaciente y te promueve, por supuesto, que no haya impunidad porque los procesos judiciales también tendrían que estar sujetos a transparencia. Entonces me parece que es sumamente sano el que existan estos nuevos conceptos, ¿no? Ahora se viene una ola de lo que se llama el gobierno abierto, ¿no? Que exista en todas las actividades de gobierno, no nada más en el tema de licitaciones, en el tema de o adjudicaciones directas o los procesos que pueden ser sujetos a un acto de corrupción, sino también de las políticas públicas, de que los portales estén debidamente actualizados y tengas en formatos más accesibles, no el PDF horrible que tienes en diferentes instituciones, sino que sean más manejables, que la ciudadanía se pueda ver inmersa en un proceso de retroalimentación con el gobierno. Yo creo que es fundamental también que la transparencia se ha impulsado y lo ha sido bien hecho en estos últimos años por organismos de la sociedad civil, colectivos como los que tú representas, Fabi. Jalisco Como Vamos, que ha hecho un trabajo extraordinario aquí en Jalisco, Cintra también, que ha hecho evaluaciones, si no estoy equivocado, y creo que ha hecho una evaluación en los últimos tiempos. ¿Cómo dirías tú, si me permiten hacer una pregunta, la transparencia en los gobiernos en los últimos años y cómo ha observado Cintra esta evaluación? Claro, desde Cintra hemos observado la transparencia en el país, en específico en los municipios y en los congresos desde hace 18 años. Entonces, ahí se ha tratado de observar tanto a nivel nacional como poner el foco a nivel local para estar evaluando los niveles de transparencia de los gobiernos. Ha existido mucho mayor acercamiento con los municipios que con otro tipo de instituciones, precisamente porque concebimos al municipio como el nivel de gobierno más cercano a las personas y que por tanto debería ser transparente, debe ser muy abierto y debe tener ese espacio de contacto con la ciudadanía. Desde Cintra hemos tratado de documentar los ciertos avances en transparencia, pero también ciertos retrocesos que se dan, sobre todo en las transiciones de los gobiernos. Eso nos lo ha permitido hacer esas evaluaciones constantes. En los congresos es en donde más tenemos áreas de oportunidad. Por primera vez acabamos de dar a conocer una evaluación a los 32 congresos del país. La verdad nunca lo habíamos logrado hacer. En Cintra participamos puros voluntarios de distintas partes del país, entonces nunca habíamos logrado consolidar una evaluación así, porque requiere logística, requiere tiempo y requiere mucho trabajo para poderla consolidar, pero lo logramos. ¿Y qué obtuvimos? Que solo 6 congresos del país aprobaron y aprobaron la mayoría con 60, ¿no? Sí tenemos a Jalisco como el congreso que obtuvo una mayor calificación, seguido de Chihuahua, pero lo que vemos ahí es que la observación y la vigilancia ciudadana están generando un impacto. ¿Y esto por qué? Porque en Chihuahua y en Jalisco es en donde más los grupos locales de Cintra hemos estado evaluando. Digamos que el resultado de ahora de Jalisco y de Chihuahua no es de estos meses o no es de este año, sino de lo que se ha estado impulsando con evaluaciones y vigilancia constante para abrir los congresos, porque algo muy difícil en este tema de la transparencia, si en general es abrir a las instituciones, abrir a los congresos es de lo más complicado, así como hablaba Bretón de las cajas negras en donde sabemos muy poco y que el Poder Judicial puede ser una, el Congreso es otra, ¿no? Entonces aquí hemos tratado de estar observando y consideramos que esta evaluación nos refleja muchos aspectos que hay que estar observando, tanto en el Congreso de Jalisco, que obtuvo una mejor calificación, como en el resto, ¿no? Y el hecho de estar observando, vigilando y evidenciando que hay mucha información que todavía no está, y sobre todo, como tú dices, que no estén datos abiertos, que no la podemos usar, y que entonces no se garantice el pleno acceso a la información, y sobre todo esto que se ha mencionado mucho ahora, que es el derecho a saber, sí, a que conozcamos la información de los gobiernos. Pues la clave aquí es estar observando y vigilando y también denunciando, porque hay mucha información de la que nosotros evaluamos que tiene que ver con la información fundamental que por ley tendrán que dar a conocer. Nuestra herramienta, la mitad es de información fundamental y la otra mitad es de información proactiva, que es información que como ciudadanos consideramos importante conocer, ¿no? Pero así la articulamos y entonces al menos todos los congresos y todos los gobiernos tendrían que sacar un 50 de calificación. Y ni siquiera obtuvieron eso los congresos y así muchos gobiernos que estamos evaluando, ¿no? Entonces tratamos de que a través de estas herramientas pues estemos observando y estemos evidenciando
si no hay compromiso con la transparencia y también si no hay cumplimiento con la ley, que es otra cosa muy importante que hay que estar observando. Fabuloso. Fíjate que en el ejercicio de la ciudadanía que platicábamos hace unos tiempos, una de las variables para incidir es precisamente eso, participar ya como un observador, como un policía de las instituciones y estar viendo qué está pasando, ¿no? Ahorita me da un poco de risa imagínate los problemas, valga la redundancia, que han de tener municipios que sabemos que tienen ciertas carencias, ¿no? Y cuando les llega una cuestión ahí de transparencia, decir, acá, ni esto... ¿Por dónde le damos, no? ¿De qué se trata? Si mi agua es bien transparente aquí en el Salto. No. Pues algo que hemos visto mucho es que la transparencia no tiene que ver con los recursos, por ejemplo, ¿no? Que los municipios, en el caso de Jalisco, los municipios más ricos y que tienen más recursos no necesariamente son los más transparentes, que requieren muchísima voluntad. Tiene algo de sentido. Los más recursos menos transparentes. Tiene algo de sentido, ¿no? Y eso es muy importante que comentas, ¿no? Que requiere de mucha voluntad porque son los gobiernos los que generan, pues los que se convierten en sujetos obligados, ¿no? Para atender las demandas que además son constitucionales de transparencia. O sea, en México no, la transparencia no es un tema no debería ser voluntad, ¿no? Pero al mismo tiempo está normado, ¿no? Y sobre esto se me ocurren 3 conceptos que quizás, bueno, seguramente me vas a ayudar a corregirme, ¿no? Porque yo veo 3 conceptos que luego de repente se pueden pues confundir, que vienen casi de la mano, pero no son distintos. Por un lado está la transparencia, por otro lado está el acceso a la información y por otro lado está la rendición de cuentas, ¿no? Que los 3, cada uno es una cosa distinta, pero van pegados, ¿no? Van de la mano. Por un lado, la transparencia, que es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que es el hecho de poder conocer, de poder meter al gobierno en una caja transparente, ¿no? Una caja de cristal y poder ver todos sus procesos, ¿no? La rendición de cuentas, que es esa pues responsabilidad que tiene el gobierno ante el electorado o ante los votantes, hasta ante los ciudadanos, como le queramos llamar. Y por otro lado está el acceso a la información pública, que es esa obligación que tienen los gobiernos de no solamente ponerse en una caja transparente, sino también de decir, aquí va toda esta información y ustedes pueden acceder en el momento que quieran, ¿no? Tú puedes meterte a la página de internet y encontrar cuál es la nómina, ¿no? de tu gobierno local, de tu gobierno municipal, de tu gobierno federal, pero puedes también encontrar cuáles son las empresas a las cuales le están pagando, ¿no? El padrón de proveedores. O sea, es una cantidad impresionante de cosas que tenemos la posibilidad de conocerlas, ¿no? Entonces me parece que esos 3 conceptos pues van de la mano y creo que hoy en día, pues sí, como tú lo destacas, me parece Jalisco dices que es el congreso local más transparente, pero eso es una evaluación de los congresos locales. Hay una cantidad también muchísimo más grande, bueno, el menos peor, ¿no? Pero hay una cantidad muchísimo más grande de sujetos obligados, que no solamente es el Congreso Estatal, que son los 125 municipios, claro, que es el gobierno estatal, que es el Poder Judicial, que son los organismos constitucionales. O sea, sí, digo, no sé si tiene más de 500 sujetos obligados, que son los que están obligados a rendirle a través de la ley no ley federal, la ley general, ¿no? De acceso a la información pública. Sí, en este tema es fundamental que volvamos a esto, que estamos viviendo en democracia y que queremos mejorarla y que precisamente el acceso a la información pública tiene que ver con un derecho ya, o sea, es un derecho que se debe de garantizar tanto por las instituciones públicas como por cualquier persona que utilice recursos públicos. Y en este sentido, la transparencia, la rendición de cuentas y esta agenda tendría que ser y ejercerse desde un enfoque de derechos para que se pueda entender el valor público que tiene para la ciudadanía y que, como tú comentabas, en un municipio del que no conocemos nada o del que al parecer se ha actuado muy mal, pues la transparencia pueda ser una vía para que se generen mejores resultados, para que la gente pueda saber más cómo se actúa, cómo se gastan los recursos y entonces tener más posibilidades de observar, de tener una Contraloría Social en donde observes cómo se gastan los recursos en un programa público, si eres beneficiario o si eres un externo, pero consideramos que la transparencia puede ser este camino o esta ruta para ejercer derechos y sobre todo para que los gobiernos sean mejores. Okay. Fíjate que el tema de tantos organismos, tantas instancias que están obligadas a transparentar el manejo de recursos, por ejemplo, me parece un reto increíble, porque por ponerte un ejemplo, Santa María del Oro, ¿no? Que es el municipio con menor número no sé si de población, pero de electores sí sé que sí, tiene un listado nominal por ahí de 1900. Es más, cuando tú operabas elecciones estudiantiles en la prepa había más electores estudiantiles. Te voy a decir, prepas en Santa María. Un saludo para Santa María. No,
Pero municipios muy pequeños que evidentemente también carecen de una infraestructura y también carecen muchas veces, no es el caso seguramente de Santa María del Oro, pero sí de muchos municipios muy, muy pequeños, muy precarios, que a lo mejor ni siquiera saben las obligaciones que ellos tienen en materia de la Ley General de Transparencia. Y es un proceso de aprendizaje, de autopedagogía de los propios gobernantes. ¿No crees? ¿De qué manera se involucra los organismos de sociedad civil? Sé que no es su obligación capacitarlos porque son representantes populares, pero en un ánimo de mejorar el afán colectivo, todo lo colectivo, creo que sí ha habido avances, ¿no? Sí, algo muy importante de nuestro eje de trabajo son precisamente las capacitaciones a las y los servidores públicos, precisamente porque consideramos que no solo queremos evaluar y no solo queremos evidenciar cuando no se está haciendo bien las cosas o cuando no se está publicando la información, también queremos acompañar a los gobiernos en este proceso, primero, de entender la transparencia, de entender que no solo es importante y es un derecho para la ciudadanía, sino que también le puede generar avances a los gobiernos, precisamente a los gobiernos pequeños, porque puede fomentar una agilización de los procesos, mayor comunicación, mayor coordinación entre ellos. Muchas veces en las dependencias públicas, y ustedes no me dejarán mentir, se concibe como si la información fuera propia, ¿no? Una área cree que la información es propia, la otra área también, el área de tesorería, el área de compras, y es una información que no existe una dinámica para compartirla, para utilizarla. Esas son las barreras que queremos combatir y cerrar a través de las evaluaciones y del acompañamiento. Y también con las capacitaciones buscamos enseñar este tipo de elementos valiosos que tienen las leyes, tanto la ley general como la ley estatal. Y cómo el generar información en datos abiertos, en generar información utilizable, también les sirve a ellos para la toma de decisiones. Y este es como todo un proceso que por supuesto no es fácil de lograr, pero que también hemos tratado de sacar de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? O de los municipios que constantemente evaluábamos, y estamos tratando de evaluar más en las otras regiones, de cada vez incorporar a más municipios, precisamente porque para acercarlos a una agenda de transparencia y una agenda de apertura, pues necesitamos estar ahí, capacitarlos y acompañarlos en este proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales también, claro, porque es parte de lo que genera la transparencia, y si no, ese valor público que esperamos pues no va a ser tangible. Ahora, cuando inicia el desarrollo, ¿no?, de estas leyes que garantizan la transparencia, a partir de eso conlleva también una serie de instituciones, que en cada entidad hay un instituto, ¿no?, que garantiza la transparencia, que es un instituto constitucional. En el caso de Jalisco es el ITEI, pero también a nivel nacional hay un organismo, ¿no?, que es el INAI, que es encargado no solamente de velar por la transparencia, sino también es el órgano garante, ¿no? O sea, incluso se vuelve hasta como una especie como de máquina punitiva, ¿no?, para quien no para quien tenga el incumplimiento, ¿no?, como le llaman en términos de transparencia. ¿Cómo ves tú en este momento histórico cómo están estos institutos constitucionales? Yo creo que los órganos garantes tienen una labor fundamental precisamente para vigilar que se garantice este derecho de acceso a la información pública, y que su actuar en la medida de lo posible tiene que estar encaminado hacia allá. Creo que necesitamos que los órganos garantes sean más cercanos a las y los servidores públicos, pero también a la ciudadanía, que traten de que se genere información de manera más digerible, de fortalecer las unidades de transparencia para que este vicio que luego puede tender a tener un lenguaje como muy normativo, muy del derecho, y que muchas personas no entendemos, pues esto no sea una barrera para el acceso a la información pública y la transparencia, ¿no?, o para interesarnos a la transparencia. Yo creo que ahí los órganos garantes tienen esa labor fundamental. Y también en la parte de la evaluación, a los órganos garantes también les toca evaluar el cumplimiento de las leyes. En Jalisco, por ejemplo, si hay más de 500 sujetos obligados, por supuesto que es complicado estar evaluando a todos y en todas las obligaciones, pero sí, al menos lo que vemos desde las organizaciones de sociedad civil que evaluamos a los gobiernos es que la observación y la vigilancia dan resultados. Entonces necesitamos que también los órganos garantes estén observando y evaluando de manera más constante, porque incluso ellos tienen más elementos pues para sancionar si no se cumple la ley y la norma, y para estar observando que los gobiernos sí se comprometan con la transparencia. Sí, exacto. Bueno, está por demás interesante. Ya vimos que la transparencia tiene
muchos positivos. Uno de ellos yo creo que podría incluso hasta generar certezas en la ciudadanía o gobiernos con mayor legitimidad. Si tú Pues, sabes en qué se gastan tus recursos, pues ya no tienes tanto problema en que te cobren esos impuestos que a nadie nos gustan, ¿no? Y por otro lado, pues ya ven sus campos de oportunidad sobre los cuales tienen que trabajar. Está por demás interesante, se nos acaba el tiempo desgraciadamente, pero me gustaría que aprovecháramos este bloque a manera de cierre para que pudiéramos hacerle una pregunta o una conclusión a lo que quieran, muchachos. Yo vivo para ustedes, soy transparente. Sí. Bueno, a mí se me ocurre, o sea, lo que te adelante. A mí se me ocurre, digo, nomás una conclusión, una pregunta muy breve, ¿no? En cuanto a la conclusión, a mí me queda claro que la transparencia es, incluso los invitamos a revisar el programa más reciente del Estado en tus oídos, donde hablamos también de la corrupción, ¿no? Me parece que la transparencia es un motor que puede ayudar a combatir esos grandes malestares que tiene el país, que por un lado es la corrupción, pero por otro lado generan otras cosas y otros sentidos muy importantes para el gobierno, que es como la participación ciudadana. Por otro lado está también la posibilidad de que el gobierno se vuelva más abierto en términos tecnológicos también, y me parece que la transparencia, pues de todas a todas, creo que genera muchos más beneficios, ¿no? Independientemente de los costos que represente, porque sí también hay algunos costos, sobre todo para muchos sujetos obligados. Ahorita comentabas de Santa María del Oro, que quizás no tengan la capacidad, ¿no? para tener sus órganos reguladores. Pero bueno, la pregunta que yo te quiero hacer, y sin salirme mucho del tema, es: se habla por ahí de este ejercicio que pues por todos conocidos, ¿no? El tema de las mañaneras. Se habla por ahí dentro de quienes lo defienden que es una especie como de ejercicio de rendición de cuentas. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Si lo es o no lo es. Porque independientemente, además de eso, digo, como un paréntesis, y quizás no sé si sea trampa, pero fijando un poquito mi opinión personal, a mí me da la impresión de que este gobierno no está dando pasos para adelante en materia de transparencia, y además no solamente este gobierno a nivel nacional, sino también a nivel local. Entonces, no sé qué impresión tengas tú. Buena pregunta. Sí, yo creo que las mañaneras son, sí, un ejercicio de apertura por parte del presidente de la República, que todas las mañanas está ahí frente a medios de comunicación y habla de ciertos temas, pero existe una apertura de los medios de comunicación para con él, para hablar de ciertos temas. Creo que en ese lado sí hay apertura. Pero de que esto signifique un ejercicio de rendición de cuentas, creo que no. Creo que para hacer un ejercicio de rendición de cuentas tendría que tener muchos más elementos que impliquen que la ciudadanía está participando ahí con mayor libertad de entrada, que no existe tanto control por parte del presidente de la República para manejar los temas, para decidir de qué habla, para decir qué contesta. Y porque creo que esos elementos sin duda no son de rendición de cuentas, y creo que deberían de potenciar ejercicios de mayor intercambio y diálogo, y eso es lo que no genera. O sea, me hacen una pregunta y yo decido si contesto, qué no contesto y qué temas hablo, ¿no? Entonces yo creo que si se quiere convertir en un instrumento verdadero de transparencia y rendición de cuentas, tendría que haber más diálogo, tendría que haber más libertad y más posibilidad de participación, porque de entrada, así nada más porque se para el presidente, pues no se está dando tal cual la rendición de cuentas. Necesitamos más elementos de participación, de apertura y de libertad, de diálogo y de consenso y disposición del presidente de la República para con las personas que están ahí. Claro. Yo, muy brevemente, bueno, sobre ese tema Soy dueño de mi silencio, básicamente, las mañanas. No, muy elegantemente Fabi nos demostró los elementos con teoría, con criterios perfectamente definidos sobre lo que es la transparencia. Claro. Mi postura ya es conocida sobre este ejercicio, sé que no me lo preguntó directamente a mí, pero a mí me parece un ejercicio propagandístico que sí es innovador y que tiene mucho valor en cuanto a la estrategia política, lo de la mañanera. Pero en fin, sobre el tema, creo que es sumamente importante, conclusión muy breve, que los organismos de la sociedad civil que empujan la transparencia sean vistos como aliados, como acompañantes, como impulsores de una política pública que tiene que asumir el Estado. Es decir, los gobiernos tienen que ver a Sintra, a Jalisco, cómo vamos, a diferentes, y no nada más en materia de transparencia. En general, los organismos de la sociedad civil tienen que ir acompañando a los gobiernos para una mejor solución de los problemas públicos. En el caso de la transparencia es muy concreto, ¿no?
el INAI, todas estas instancias, incluso hasta los órganos de control interno tendrían que, o sea, no son competencia. Y me parece que gran trabajo que han hecho estos espacios en donde tú has participado se me hacen importantísimos para que haya una mejor transparencia, rendición de cuenta, incluso combate a la corrupción, combate a la impunidad. Entonces, gracias por estar aquí, encantado, ojalá se repita y ojalá y haya más empuje para diferentes colectivos en diferentes espacios que hace falta para solucionar un chingo de problemas que hay, ¿verdad, mi Sazón? Hay muchos problemas y pocas ganas de solucionar, se crean. Para eso estamos, miren. Pues nos para vamos, empezar a pagar los impuestos, sí, claro. Que dices que no te gusta. Ay, claro. Hablando de impuestos, ahorita no se crean. Creo que nos vamos con una visión más amplia o le podemos aportar eso a nuestros escuchas y youtuber videntes. Tenemos ya una visión más amplia de la democracia, no solo ir a votar cada 3 y 6 años. Un ejercicio activo de ciudadanía implica que también nos unamos a estos colectivos, que también participemos por otro lado, que seamos ahora sí unos digamos paladines de la democracia, ¿no? Que estemos luchando constantemente para lo que hemos avanzado no tenga un retroceso y no perdamos lo que ya hemos logrado. En fin, yo también te agradezco mucho el que estés aquí, todos estamos muy felices, creo que se nos clarifica un poco más el tema. Yo quisiera preguntarte si la banda quiere meterse en los temas, quiere investigar un poco más en eso, ¿dónde pudieran acercarse contigo? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué pueden hacer? ¿O dónde pueden ver qué onda? Por supuesto, pues me encuentran en Twitter como @FabiGaribaldi y en Facebook también. Y si quieren información de Simtra, también hay cuentas de Twitter, de Facebook y la página también de simtra.org o de Simtra Jalisco en específico, que tenemos también otra página. Ok. Bueno, ¿algo que quieran agregar? No, pues van a salir en la pantalla las redes sociales. Ya si nos las comprometieron a proporcionas. Moy, ni modo. No, y las de El Estado en el Estado y El Estado en tus oídos. El Estado en el Estado pueden vernos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram. Y los invitamos a seguir nuestro programa El Estado en tus oídos, que es un podcast donde también discutimos de una manera más breve, donde también invitamos a Fabi Garibaldi en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Y que sale un día después de que se publica este. Sí. Que vean. Bueno, no queda otra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fabi. Esperemos aquí, cuando gustes, tienes tu casa para venir a platicar de lo que quieras, de béisbol. Ella es muy fanática de béisbol, por eso se la lleva bien con el presidente. Parece que... No, todo bien. Si no es por el momento, ¿algo que quieran agregar? No, nada. Muchas gracias. Agradecemos a toda la banda que nos ha hecho sus comentarios. Un saludo para mi hermano Quique, que seguido nos ve, pero que ahorita no nos va a poder ver por una cuestión que tiene ahí el vato, ¿no? Ya después se recupera. Saludos para todos, que estén muy bien. Por aquí van a aparecer las redes de todos nosotros para que nos sigan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye.